36 horas. Eso es todo lo que separa la muerte más documentada de la antigüedad de lo que sus contemporáneos llamaban el imposible. 36 horas que la iglesia celebra el viernes, celebra el domingo y casi nunca menciona el sábado. Y yo tengo una pregunta que me persiguió durante años como historiador escéptico. ¿Qué pasó exactamente ahí, en ese silencio? Porque hay un vacío en la narrativa que nadie quiere tocar. Y cuando finalmente me atreví a meter la mano en ese vacío, lo que encontré cambió todo. Hoy te voy a mostrar lo que encontré. Piénsalo un momento. Los cristianos en todo el mundo pasan del Viernes Santo al Domingo de Resurrección como si el sábado fuera simplemente un día de transición, un paréntesis. Pero ese sábado santo en Jerusalén en el año 33 después de Cristo, no fue un día de descanso para nadie. Fue el día más oscuro, más confuso, más aplastante que ese grupo de personas jamás había vivido. Y mientras ellos estaban encerrados en un cuarto con puertas atrancadas, algo estaba pasando. Algo que las escrituras insinúan pero que casi nadie se atreve a explicar en detalle. Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Voy a abrir los documentos, voy a leer los registros históricos, te voy a mostrar lo que los arqueólogos han desenterrado. Y al final de este video, el Sábado Santo nunca va a ser para ti lo que era antes. Hay dos preguntas que necesito que guardes en tu mente desde ahora mismo. Primera, ¿dónde estaba Jesús durante esas 36 horas? No el cuerpo, ¿dónde estaba él? Segunda, ¿por qué hay registros históricos de fenómenos inexplicables ocurriendo en Jerusalén durante esas horas? Fenómenos que los propios líderes religiosos no podían ignorar ni explicar. Las guardo por ahora, pero las dos van a quedar respondidas antes de que termine este video, y la respuesta es más grande de lo que crees. Hay también una tercera cosa, un texto que la mayoría de los cristianos tiene frente a sus ojos cada semana sin entender lo que dice. Lo vamos a abrir juntos. Antes de continuar necesito hacer una pausa breve. Si eres suscriptor de este canal, sé tu nombre, leo tus comentarios y te llevo genuinamente delante de Dios. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Esta comunidad se cuida entre sí y es real. Señor, oro en este momento por cada persona que está frente a esta pantalla, por los que tienen dudas, por los que están en su propio sábado santo personal, en ese silencio aplastante donde tú pareces ausente. Que este video sea la voz que necesitan escuchar hoy. Amén. Ahora déjame mostrarte lo que encontré en los registros. Para entender qué pasó durante esas 36 horas, hay que entender primero el escenario con precisión. No con generalidades, con números reales. Jerusalén durante la Pascua, Pesaj en hebreo, no era la ciudad moderada de aproximadamente 80.000 habitantes que existía el resto del año. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el siglo I, documentó con detalle obsesivo la vida de su pueblo. En sus guerras judías, registra que durante la Pascua la ciudad se inflaba hasta superar las 250.000 personas. Hay quienes calculan incluso más. Triplicaba su población en cuestión de días. Las calles angostas del barrio judío, talladas en piedra caliza que absorbía el calor del sol de marzo durante el día y lo liberaba de noche como un horno que nunca se apaga del todo, estaban atestadas de peregrinos. El aire olía a corderos recién sacrificados en el templo, a resina quemada en los altares, a cuerpos humanos apretados unos contra otros. El ruido era constante. El templo de Herodes, con sus muros de piedra de hasta 570 toneladas cada uno, proyectaba sombra sobre todo. Era la ciudad más densa, más cargada emocionalmente, más explosiva del mundo mediterráneo ese fin de semana. Y en ese contexto preciso, un viernes por la tarde, aproximadamente a las 3 del día según los 4 evangelios, que es la misma hora del sacrificio vespertino del Cordero Pascual, detalle que no puede ser coincidencia, un hombre muere en una cruz romana fuera de las murallas. En la colina que en arameo llamaban Gulgultá, Gólgota en español, que significa literalmente lugar del cráneo. Un hombre que días antes había entrado a esa misma ciudad en medio de palmas y mantos en el suelo, y que la tarde anterior había dicho, mientras levantaba una copa de vino, que eso era su sangre. Un hombre cuya ejecución fue tan políticamente incómoda que el gobernador romano Poncio Pilato lavó sus propias manos en público antes de firmarla. Y esa ejecución no la conocemos solo por los evangelios. El historiador romano Tácito, un hombre que despreciaba a los cristianos y los llamaba seguidores de una superstición destructiva, la confirma en sus anales escritos alrededor del año 116 después de Cristo. Tácito escribe: Christus, de quien el nombre deriva, fue ejecutado bajo el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, un enemigo declarado del movimiento, confirmando el hecho central. Eso para cualquier historiador es evidencia de primer nivel. Bien, el hombre muere. Sus últimas palabras en arameo fueron Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las primeras palabras del Salmo 22, un texto de David escrito aproximadamente en el año 1000 a.C., que describe con detalle forense exactamente lo que está viviendo. Manos y pies perforados, huesos dislocados,
la sed extrema. Escrito 10 siglos antes de que existiera la crucifixión como método de ejecución. Y su última palabra, registrada en Juan 19:30 en el original griego, fue tetelestai, que en el contexto comercial de la época significa pagado en su totalidad, deuda saldada, cancelado. Era el término que se estampaba sobre un documento de deuda cuando quedaba liquidado. Ahora comienzan los detalles que la mayoría de la gente nunca escucha. La ley judía, halajá, era absolutamente estricta. Ningún cuerpo podía quedar sin sepultura durante la noche, especialmente en día de fiesta sagrada. El Deuteronomio 21:23 lo estipula con claridad. Entonces entra un personaje que casi nunca recibe suficiente atención en esta historia, José de Arimatea. No es un discípulo anónimo, es un miembro del Sanedrín, el consejo de 71 líderes religiosos que había votado la condena de Jesús, que era discípulo secretamente. Este hombre se juega su reputación política entera, camina hasta el pretorio y le pide el cuerpo a Pilato personalmente. Una cosa que en contexto romano era completamente extraordinaria, porque los crucificados normalmente permanecían en la cruz como advertencia pública o iban a fosas comunes. Pilato se sorprende de que el hombre haya muerto ya. La crucifixión típicamente duraba días, no horas. El cuerpo podía tardar de 1 a 4 días en ceder, dependiendo de la condición física del individuo. Verifica con el centurión y concede el cuerpo. José compra un sindón, palabra griega en Marcos que describe un lienzo de lino fino de calidad superior, no tela de mercado, y llega acompañado de alguien que tampoco recibe suficiente atención, Nicodemo, el mismo fariseo que había ido a ver a Jesús en secreto de noche en Juan 3, el que le preguntó ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Nicodemo llega al Gólgota cargando lo que Juan 19:39 cuantifica con precisión, 100 litras romanas de mirra mezclada con aloe. Una litra romana equivalía a aproximadamente 327 gramos. Estamos hablando de más de 32 kilogramos, cerca de 75 libras de especias aromáticas. Para que te des una idea del peso de eso, es lo que pesa un hombre promedio de estatura media. Eso no es una preparación doméstica, es una preparación real. En el Talmud babilónico hay registros de que cuando murió el rabino Gamaliel el Viejo, considerado uno de los maestros más importantes de su generación, usaron 80 litras. Nicodemo trajo 100, más que para el mayor rabino de su tiempo. El cuerpo es envuelto en esas bandas de lino impregnadas de especias, el ritual funerario judío llamado tahrikim, y colocado en una tumba nueva, sin uso previo, excavada directamente en roca viva caliza en un jardín privado que pertenecía a José. Arqueológicamente, las tumbas del período del Segundo Templo, excavadas en esa zona de Jerusalén, en la llamada tumba del jardín y en otras del cinturón norte, tienen exactamente esa forma. Una cámara con bancos laterales tallados en la piedra, una entrada baja y un canal circular en el piso por donde rueda la piedra de cierre. Esa piedra, un disco de caliza de entre 1,5 metros y 2 metros de diámetro, pesa según los cálculos arqueológicos entre 1 y 2 toneladas. Y tiene que estar en su lugar antes del atardecer, porque cuando el sol cae ese viernes, el 14 de Nisán se convierte en 15 de Nisán y comienza el Shabbat. La ley detiene todo. Permíteme pausar aquí un segundo, porque lo que me pasó a mí mientras investigaba todo esto, cuando era el escéptico que no iba a creer nada que no pudiera verificar con documentos, fue algo que no esperaba. Cada vez que abría un texto antiguo, cada vez que Josefo confirmaba algo que estaba en los evangelios, o Tácito mencionaba de pasada algo que Pedro había predicado 40 años antes, me quedaba con una sensación extraña, como cuando abres una puerta creyendo que va a un cuarto pequeño y hay otro pasillo enorme del otro lado. Y la cosa es que ese proceso necesita ocurrir todos los días, no solo cuando estás investigando un video. Fue ahí que empecé a usar una app en el teléfono que se convirtió en mi ancla matutina. La primera cosa que hago cada mañana, antes del café, antes de revisar el teléfono por ninguna otra razón, es abrir esa aplicación. Me mete en el texto bíblico con ese mismo nivel de profundidad que estamos explorando ahora mismo. No lectura rápida, no devocionario de una frase. Encuentro real con lo que dice el texto original y lo que significa. Me cambió cómo empiezo cada día. El enlace lo dejé en el comentario fijado debajo de este video. Cuando terminemos, ve ahí. Pero ahora volvamos a Jerusalén, porque el sábado está amaneciendo, y lo que ocurre a continuación es lo que casi nadie te ha explicado con honestidad. Es Sábado Santo, 15 de Nisán, año 33 de la Era Común. Amanece sobre Jerusalén y la ciudad parece quieta con el peso del Shabbat. Las calles, que 24 horas antes eran un caos de peregrinos, ahora están casi vacías. El humo de los sacrificios del día anterior todavía impregna el aire frío de la mañana. La piedra caliza de los muros refleja una luz pálida y gris. Y bajo esa quietud, 3 grupos de personas están viviendo sus propias crisis simultáneas, cada uno en un espacio diferente de Jerusalén. Y ninguno sabe todavía que sus historias están a punto de colisionar de una manera que va a reescribir el mundo.
mundo. El primer grupo está encerrado. Los discípulos, según la tradición y el contexto de los textos, están en el cenáculo, el aposento alto en la parte suroeste de Jerusalén, donde habían tenido la última cena 2 noches antes. Juan 20:19 describe la escena con una precisión que me impacta cada vez que la leo. Estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Puertas cerradas. Miedo. Estos no son los héroes que vas a ver el domingo. Son 11 hombres destruidos, sentados en la oscuridad, respirando el mismo aire rancio de un cuarto que llevan horas sin ventilar, con las lámparas de aceite casi agotadas. Piénsalo con honestidad. Llevan 3 años siguiendo a alguien que les dijo que era el Hijo de Dios, que iba a establecer un reino que nunca tendría fin. Vieron a Lázaro salir de la tumba después de 4 días. Vieron los panes multiplicarse en sus propias manos. Y ahora ese mismo hombre tiene 32 kilogramos de especias encima. Está sellado detrás de una piedra de 2 toneladas, con el sello del Imperio Romano. Y 2 de los 12 están fuera del cuarto. Uno muerto por su propia mano. Y otro, Pedro, el que había prometido ir a la cárcel y a la muerte antes que negarlo. Está en el mismo cuarto cargando algo que ninguno de los otros va a poder quitarle tan fácilmente. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y lo hizo mientras Jesús estaba siendo interrogado, a metros de distancia, en el patio del sumo sacerdote. 3 veces. Y la última vez, el texto de Lucas dice algo devastador. En ese momento el Señor, volviéndose, miró a Pedro. Los ojos de los dos se cruzaron. Pedro salió y lloró amargamente. El verbo que Lucas usa en el griego es eklausen pikros. Lloró con amargura, con dolor visceral. Imagínate a ese hombre en ese cuarto el sábado, sentado en un rincón con los demás alrededor, sin palabras que alcancen lo que siente. No es solo el duelo por Jesús, es la vergüenza específica de haber fallado exactamente cuando lo que prometió no fallar fue probado. Ese cuarto olía al aceite rancio de las lámparas casi apagadas, a pan sin comer, a 11 personas que no han dormido bien en 2 días. La textura del silencio ahí era densa, casi física. El segundo grupo del que necesito hablarte está en otro extremo de la ciudad. Las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, que estuvieron presentes en la crucifixión cuando los hombres huyeron, que vieron exactamente en qué sepulcro pusieron el cuerpo, que compraron especias adicionales. Lucas 23:56 dice que guardaron reposo el sábado conforme al mandamiento, pero con esas especias ya listas, preparadas la noche del viernes, esperando junto a la puerta. Eso es amor funcional, eso es fe práctica que no se rinde aunque no tenga respuestas. María Magdalena no está filosofando sobre la resurrección. Está preparando ungüentos porque tiene intención de regresar a esa tumba en cuanto la ley lo permita, pase lo que pase. El tercer grupo es el que más me fascina desde el punto de vista histórico puro. Mateo 27, 62-64 registra que los principales sacerdotes y los fariseos van a ver a Pilato ese mismo sábado, violando la observancia del Shabbat que ellos mismos aplicaban con rigor a toda la ciudad, para pedirle que asegure la tumba. La razón que dan es extraordinaria. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo mientras vivía que después de 3 días resucitaría. Asegura pues en sepulcro. Los enemigos de Jesús recordaban la profecía de los 3 días. Los propios discípulos parecían haberla olvidado en el shock del duelo. La ironía histórica de eso es abrumadora. Los que más querían destruir su legado eran los que más en serio tomaban sus palabras. Pilato responde: tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y sellan la entrada. El griego usa sfragizo, que implica una marca oficial del Estado romano, cuya ruptura era delito capital, ejecución inmediata, y colocan una guardia militar. Un contubernium romano era entre 4 y 16 soldados de infantería entrenada, hombres cuya vida dependía literalmente de que nada se moviera sin su autorización. La piedra de 2 toneladas con el sello imperial de Roma, vigilada por soldados armados con lanzas. Cualquier explicación racional de lo que ocurre el domingo tiene que pasar por esa barrera. Y aquí está la primera pregunta que habría al principio, la más incómoda, la que casi nadie se atreve a explorar con honestidad. ¿Dónde estaba Jesús? No el cuerpo en el lino, sino él, durante esas 36 horas. Voy a pausar aquí porque esta pregunta no es solo teológica, es personal. Yo sé que alguien viendo este video ahora mismo está viviendo su propio sábado santo. Ese espacio entre el viernes donde algo murió, una relación, una esperanza, una versión de ti mismo que creías permanente, y el domingo que todavía no llega, ese silencio donde Dios parece completamente ausente. Escríbeme en los comentarios dónde estás. No necesitas dar detalles, solo escribe estoy en el sábado y esta comunidad va a orar por ti. Lo digo en serio, yo los leo todos. Ahora la respuesta. Existe un documento que prácticamente todos los cristianos del mundo conocen, pero muy pocos han analizado palabra por palabra. El Credo de los Apóstoles, el texto más antiguo del credo cristiano, tiene una línea que muchas iglesias protestantes modernas han eliminado de su liturgia sin explicación suficiente. La línea dice, descendió a los infiernos. En latín clásico, descendit ad inferos. Los teólogos llaman a este evento la catabasis, del griego el descenso, o el descensus ad inferos. Y no es solo tradición litúrgica.
Está escrito con todas las letras en el texto del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 3, 18 al 20 dice esto con una precisión que se me escapa cuando lo leo deprisa. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vivificado, hecho activo, hecho presente, en neuma, en espíritu, y fue. El verbo es activo, no esperó, fue, a donde estaban los muertos, a proclamar algo a quienes estaban esperando. Efesios 4, 8, 9 lo refuerza citando el Salmo 68. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El concepto hebreo de Sheol, distinto del Gehenna, que es destrucción definitiva, era el reino donde todos los muertos esperaban, justos e injustos. Era una realidad teológica que el judaísmo del primer siglo conocía bien. El Salmo 16:10, escrito por David alrededor del año 1000 a.C., dice con una claridad que me resulta todavía asombrosa: porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro, predicando en Pentecostés 50 días después de la muerte de Jesús, cita ese versículo exacto en Hechos 2:27 y lo aplica directamente a Jesús. Y añade algo que cierra el argumento. David no estaba hablando de sí mismo, porque David murió, y su tumba está aquí con nosotros ahora mismo. David era profeta, dice Pedro, y estaba profetizando sobre el Mesías. El Mesías descendería al Sheol, y el Sheol no podría retenerlo. Entonces las 36 horas de silencio en la superficie, ese sábado donde Dios parecía muerto y enterrado, donde 11 hombres con las puertas cerradas no sabían qué creer. Esas 36 horas no eran el silencio de la derrota, eran el sonido de algo ocurriendo en una profundidad que ningún ojo humano podía ver. El día que pareció la mayor ausencia de Dios era, de acuerdo con los textos que estamos leyendo, el día de su presencia más profunda. Ahora déjame añadir las capas de evidencia física, porque el escéptico que fui todavía vive en mí y sigue haciendo preguntas, y esas preguntas merecen respuestas concretas. Mateo 27, 51, 53 registra algo que durante años traté como narrativa simbólica, hasta que encontré la evidencia geológica. El texto dice que en el momento exacto en que Jesús murió, ocurrieron varias cosas simultáneas. El velo del templo, una cortina de casi 18 metros de altura que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo. Hubo un gran seismos, un terremoto, las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos resucitaron. En el año 2012, el geólogo Jefferson Williams, trabajando con investigadores del Instituto Alemán de Arqueología y la Universidad de Berna, publicó un estudio en el International Geology Review basado en el análisis de los sedimentos del fondo del Mar Muerto. Los sedimentos del Mar Muerto funcionan como un sismógrafo natural. Registran los terremotos que ocurren en la región con una precisión estratigráfica que permite fecharlos. Williams y su equipo identificaron evidencia clara de un terremoto significativo ocurrido entre los años 26 y 36 de la era común, exactamente el periodo del ministerio de Jesús. El sismólogo Amos Nur, de la Universidad de Stanford, especializado en sismos históricos del Mediterráneo, también documentó actividad tectónica en esa región y ese periodo. Un terremoto que los evangelios vinculan a la muerte de Jesús. Un terremoto que los sedimentos de un lago al nivel más bajo del planeta todavía recuerdan 2000 años después. Eso no es fe, eso es estratigrafía. También está el asunto del velo del templo. El Talmud babilónico en el Tratado Yomá 39b registra algo inquietante, que durante los 40 años previos a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, ciertas señales que normalmente indicaban el favor divino dejaron de ocurrir. Una de ellas, la puerta del templo se abría sola, señal que los sacerdotes interpretaban como anuncio de que el enemigo entraría. 40 años antes del 70 después de Cristo es el año 30 o 33 después de Cristo, el período exacto de la crucifixión. El Talmud lo registra con incomodidad. Los sacerdotes que consignaron ese dato no eran simpatizantes del movimiento cristiano. Y luego está la sábana santa de Turín, que sigo estudiando después de años porque sigue siendo el artefacto más desconcertante que existe en relación con este periodo. Las pruebas de carbono 14 de 1988, que dieron una fecha medieval, han sido cuestionadas sistemáticamente por investigadores que señalan que las muestras se tomaron de una zona remendada en la Edad Media, contaminada por el incendio de 1532 y las reparaciones posteriores. El botánico Avinoam Danin, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, analizó los pólenes encontrados en la tela e identificó
identificó más de 300 tipos, 58 de los cuales son de plantas que crecen exclusiva o principalmente en Israel, muchas de ellas con periodo de floración entre marzo y abril, que es la época de la Pascua. El análisis forense de las manchas de sangre indica tipo sanguíneo AB, el mismo tipo encontrado en el sudario de Oviedo, el paño identificado históricamente como el que cubrió el rostro antes del entierro principal, cuyo patrón de manchas es consistente con el de la sábana. Y la imagen en sí, un negativo fotográfico que no puede ser reproducido por ninguna técnica de pintura, impresión o quemado conocida de ninguna época, muestra marcas que corresponden a una flagelación con el flagrum romano, una corona de espinas y clavos en las muñecas, no en las palmas. Un falsificador medieval habría puesto los clavos en las palmas, que es como todos los crucificados eran representados en el arte europeo de ese período. Los huesos del talón de un hombre crucificado encontrados en Jerusalén en 1968, identificado como Yehohanán por la inscripción del osario, todavía tenían el clavo de hierro atravesado. La evidencia forense de la crucifixión está literalmente escrita en los huesos de esa tierra. Hay también algo que los escépticos modernos raramente mencionan porque les resulta incómodo, el testimonio hostil, no de los seguidores sino de los oponentes. El grafiti de Alexamenos, encontrado en el Palatino en Roma y datado entre el siglo I y el II, muestra una figura en una cruz con cabeza de asno y otra figura a su lado con el brazo levantado en actitud de adoración. La inscripción dice: Alexamenos adora a su Dios. Era una burla, una forma de ridiculizar a alguien por adorar a un crucificado. Pero para que esa burla tuviera sentido, el hecho de que ese personaje había sido crucificado tenía que ser conocido, verificable, incontestable. Nadie se burla de un detalle falso. El grafiti de Alexamenos es evidencia de que la crucifixión era un hecho público y reconocido, incluso entre los que odiaban el movimiento. Y la profecía que Jesús mismo citó como la firma de lo que iba a ocurrir. Mateo 12:40. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás descendiendo a la oscuridad, perdiendo toda orientación, sin salida visible, y luego siendo arrojado a la orilla vivo. Era el modelo tipológico, el anticipo. Y Oseas 6:2, escrito en el siglo VIII a.C., nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará. 7 siglos de distancia entre la profecía y el cumplimiento. Isaías 53, escrito aproximadamente en el 700 a.C., y encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, con datación que precede en un siglo a la era cristiana. Describe al siervo sufriente que es despreciado, herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. Y en el versículo 10 dice: verá su descendencia, prolongará sus días. Un hombre descrito como muerto en el versículo 8, que luego ve el resultado de su trabajo en el versículo 11. No es posible escribir una resurrección con más claridad desde 700 años de distancia. 3 días. No como figura retórica ni como hipérbole, como exactitud profética que cruza 7 siglos de escritura y aterriza en el 16 de Nisán del año 33 después de Cristo, con la precisión de un reloj que alguien puso a andar siglos antes. Y ese domingo muy temprano en la mañana, el griego de Juan 21 dice proias escotias etiousas, mientras todavía era oscuro. María Magdalena llegó al jardín. La piedra de 2 toneladas sellada con el sello del Imperio Romano y vigilada por soldados entrenados cuya vida dependía de que no se moviera, estaba corrida, no rota, no fragmentada, corrida a un lado. El ángel dentro tenía una respuesta que siempre me parece extraordinaria en su simpleza. No está aquí. 3 palabras. Como si la pregunta tuviera una respuesta tan obvia que no necesitara elaboración. Como si la muerte siempre hubiera sido solo un tránsito, no un destino. Eso cierra las 2 preguntas que abrí al principio. ¿Dónde estaba Jesús durante esas 36 horas? En el Sheol, haciendo lo que Salmo 16 había dicho que haría. Proclamando, descendiendo, sin que su cuerpo viera corrupción, preparando lo que Efesios 4 describe como llevar cautiva la cautividad. Y los fenómenos inexplicables que los líderes religiosos no podían ignorar, el velo rasgado que el Talmud registra con incomodidad, el terremoto que los sedimentos del Mar Muerto recuerdan, los guardias que llegaron al amanecer del domingo con una historia que los sacerdotes necesitaban suprimir urgentemente, pagando a soldados romanos para mentir. Si el cuerpo simplemente hubiera estado en su lugar, no habría nada que suprimir. El pago es la confesión. El intento de silenciar la historia es en sí mismo evidencia de que algo había ocurrido para lo cual no tenían respuesta. Quiero hacerte una pregunta personal antes de terminar. Y te la hago como alguien que pasó años mirando todo esto desde afuera.
tomando notas como historiador y esforzándome por no involucrarme emocionalmente. ¿Has vivido tú un sábado santo? No el del calendario litúrgico, el tuyo. Ese periodo de tu vida donde algo que creías permanente murió de golpe. Una relación, un sueño, una fe que pensabas que era inamovible como una piedra de 2 toneladas. Y te quedaste en ese cuarto oscuro con las puertas cerradas sin saber si el domingo iba a llegar. Porque el Evangelio no es solo un relato histórico de lo que Jesús vivió, es también el mapa del terreno por donde sus seguidores van a caminar. El viernes llega, el sábado es real y es largo. Y la pregunta no es si el domingo viene. La evidencia que revisamos hoy sugiere fuertemente que sí, sino si vas a resistir en ese cuarto hasta que llegue. Escríbeme lo que estás pensando ahora mismo. Escucha. Antes de que te vayas, y necesito que me escuches aquí con toda la atención. Todo lo que encontramos hoy, los anales de Tácito, los sedimentos del Mar Muerto, el Salmo 16 que Pedro predicó en Pentecostés, el Descensus que el credo de los apóstoles registra sin disculparse, la sábana con sus granos de polen de marzo en Jerusalén, nada de esto puede quedarse como información que viste en un video y olvidaste 3 días después. Tiene que convertirse en algo que vives a diario. Y eso es exactamente lo que me ocurrió a mí cuando empecé a usar lo que dejé en el comentario fijado. Esa aplicación que mencioné antes, la que tengo abierta todas las mañanas antes de hacer cualquier otra cosa, es la diferencia entre saber estas cosas una vez y vivirlas cada día. No es que te recuerde un versículo, es que te mete en el texto de la misma forma en que este video te metió en Jerusalén ese sábado. Ese encuentro diario con la palabra es lo que hizo que mi conversión no fuera un evento, sino un proceso continuo. Si este video encendió algo en ti, esa aplicación es lo que mantiene el fuego vivo, el lunes, el martes, el miércoles que viene. Ve al comentario fijado ahora mismo, antes de cerrar la pantalla. No dejes que esto sea solo un video. Y si lo que encontramos hoy cambió algo en cómo ves ese día del silencio, si el sábado santo ya nunca va a ser para ti lo que era antes, suscríbete. Aquí hacemos esto cada semana. Nos metemos en los documentos originales, en los registros arqueológicos, en los textos griegos y hebreos, y salimos con una fe que no le teme a ninguna pregunta difícil. Y una cosa más, mientras todavía estás sintiendo el peso de esto, piensa en una persona, solo una, alguien que está en su propio sábado personal ahora mismo, alguien a quien Dios le parece ausente, callado, lejano. Mándale este video, en este momento. Puede ser la respuesta exacta a la oración que esa persona hizo anoche y que tú ni siquiera sabías que había hecho. 36 horas de silencio que nadie puede explicar completamente, y al final de esas horas, la piedra ya no estaba donde la habían dejado.